Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos a través de 3 canales, canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Esperamos que esta semana arranque con buenos ánimos y por supuesto no pierda la fe y ponga a Dios al centro de todas sus actividades para que éstas puedan cumplirse. Así es que desde ya, bienvenidos. Este día iniciamos la semana precisamente con un análisis de la realidad del país desde la visión de otro de los aspirantes a la presidencia por el Partido Arena, y nos referimos al abogado Luis Parada, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias, Ernesto. Placer estar acá, un privilegio, y un saludo al pueblo salvadoreño, tanto aquí dentro de del territorio nacional como afuera, que es donde vive la tercera parte de los salvadoreños. Así es, en efecto. Vamos a también aprovechar la presencia de él para conocer sus impresiones sobre el proceso de elecciones primarias que llevó a cabo el Partido Arena el día de ayer, donde ya comienzan desde luego a darse los primeros resultados y que los vamos a conocer a lo largo de este día ya de manera oficial por parte de las autoridades. Y es que también a esto vamos a sumar desde luego el tema de cómo la situación política, económica y social del país pasa por esperar que los partidos políticos y sus candidatos presenten planes consistentes para aliviar los problemas que aquejan a la ciudadanía y que esta mañana no dudamos en señalar, como son el tema de la inseguridad, el desempleo y el alto costo de la vida, entre otros, que obviamente vamos a identificar a lo largo de nuestra conversación con nuestro invitado. Así es que vamos a tener ese análisis pertinente de temas. Recordemos que también el licenciado Luis Parada es el abogado que defendió exitosamente al Estado frente a la demanda interpuesta por una empresa minera. Vamos a aprovechar también hablar sobre ese tema que fue muy importante para el país. Así es que, Lorena Melara, me voy contigo para poder también ampliar aspectos muy importantes que vamos a abordar con nuestro invitado en este inicio de semana. Gracias, Ernesto, un gusto saludarles, iniciando una nueva semana. Como ya lo mencionabas, la realidad del país deja ver distintos problemas económicos y sociales acompañados del quehacer político, pero sobre todo electoral. Veamos. Entre lo polémico de las reformas y sus efectos, otra lectura se enfoca en la aritmética legislativa de cara a 2 próximos eventos electorales. Arena estaba de acuerdo con lo que iba a pasar. Tan de acuerdo estaba que su diputado, el doctor Portillo Cuadra, no pudo haber firmado el dictamen que dejaba nula la ley de extinción de dominio. Él firmó ese dictamen, él conocía el contenido del dictamen, pero no votaron. ¿Por qué? Porque después Arena se dio cuenta de que en el paquete iba el transfugismo e iba el 5% y entonces se abstuvo. Esta actuación que ha tenido la Asamblea Legislativa viene a confirmar la apatía que la población está sintiendo por el régimen de partidos políticos. Nadie discute, dijéramos, la potestad que tiene la Asamblea Legislativa para aprobar, modificar o cambiar. Eso no se discute. El tema es el procedimiento que se ocupa para hacer uso de las reformas de ley. Una medición de fuerzas que también está dejando otros sinsabores en los partidos políticos, específicamente Arena, que contempla expulsar a la diputada Carolina Rodríguez por votar diferente al resto de su bancada. Venir ahora a expulsar a la diputada Carolina por ese voto, cuando ha habido otros votos disidentes en otras ocasiones, también es un poco incoherente. ¿Cómo vas a distraer un proceso electoral de alcaldes y diputados adelantando una primaria cuando la elección es dentro de 21 meses? Es un error distraer. Si analizar temas de país al filo de las elecciones legislativas y municipales es un reto, mucho más con las aspiraciones presidenciales.
Ernesto, es un hecho que las decisiones que tome esta bancada, que está por terminar su periodo, serán trascendentales para la próxima administración que llegue al Ejecutivo. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Sí, gracias Lorena. En efecto, serán elementos muy importantes que vamos a aprovechar sumar en el análisis con nuestro invitado y sobre todo enmarcado en ese proceso de elección primaria y todo el proceso obviamente que avista este partido político. A usted, amigo que nos sintoniza, recuerde, nuestros sistemas de comunicación están abiertos, disponibles para que usted interactúe con nosotros, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted pueda de alguna manera participar con sus preguntas. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos, Luis. Entiendo, usted es un militar de carrera, graduado en una de las, incluso, de las más prestigiosas academias militares en los Estados Unidos. Cuéntenos un poco sobre ese perfil. Sí, Ernesto, en efecto, en el año 1980 yo ingresé junto a mis compañeros, 3 de los cuales están aquí presentes conmigo, a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios de El Salvador, precisamente para decir presentes cuando la patria nos necesitaba, cuando ya Nicaragua había caído ante el sandinismo y se veía un peligro inminente del conflicto que en efecto se desató. Nosotros nos hicimos presentes. Fui cadete de la Escuela Militar durante 6 meses, luego recibí una beca para la Academia Militar de West Point en Estados Unidos. Fui el único salvadoreño que se graduó de la Academia Militar de West Point en todos los años de la guerra. Luego, cuando me gradué en 1984, regresé, me incorporé al batallón. Pasó 4 años en West Point. 4 años en West Point. Me incorporé al batallón de paracaidistas de la Fuerza Aérea, pues, y de hecho la foto que se puede ver en estos momentos, ¿sí? Cuando yo estaba en el batallón de paracaidistas de la Fuerza Aérea y estábamos operando en el departamento de Morazán. Los helicópteros estaban listos para levantarse con la tropa que yo comandaba para realizar operaciones en la zona norte del departamento de Morazán. Así que estuve en el batallón de paracaidistas año y medio. Luego, tanto me gustó Morazán que me trasladaron ahí a Morazán. Estuve ahí año y medio trabajando ya permanentemente allá, y así en los helicópteros, sino que solo a pie. Me tocó recorrer todo el departamento de Morazán durante año y medio. Luego pasé a la Dirección Nacional de Inteligencia, aquí en San Salvador, donde tuve uno de los trabajos más fascinantes que puede existir en un grupo de análisis de inteligencia. Ahí estuve 3 años, hasta la ofensiva de noviembre de 1989, donde después de la ofensiva se vio la necesidad de reforzar la representación de la Fuerza Armada en el exterior, y tanto mi persona como otro capitán, muy buen amigo mío en ese entonces, ahora coronel Salvador Alfredo Giral Barraza, fuimos enviados a reforzar la Embajada de El Salvador en Washington. Allí, en el tiempo muy importante de las negociaciones para la paz, ahí estuvimos apoyando al embajador de El Salvador en ese entonces, don Miguel Ángel Salaverría, de muy grata recordación de todos nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, hasta el año de 1994, donde el embajador Salaverría llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores y me pidió a mí que lo acompañara como secretario general del ministerio, que es la 3ª posición en el ministerio. Ahí tuve el privilegio de estar los últimos meses del gobierno del presidente Cristiani. Luego, ¿En la función administrativa como representante militar, perdón, como designado, o ya una función meramente administrativa, protocolaria, ¿no? Sí, o diplomática? Era una función civil. Yo no estaba representando a la Fuerza Armada. Ya sino no estaba que ya... O sea, yo siempre seguía de alta en la Fuerza Armada, sí. pero el ministro Miguel Ángel Salaverría pues me pidió... ¿Ya era una función más administrativa, protocolaria o diplomática? Si lo pues mira, la verdad es que el secretario general es la 3ª persona en jerarquía en el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso más diplomático. Cuando el ministro y el viceministro estaban afuera, yo me quedé a cargo del ministerio un par de veces. Yo coordinaba el trabajo de todas las direcciones generales y también hacía algunas funciones específicas que me indicaba el ministro, como por ejemplo en casos específicos en la relación diplomática con los Estados Unidos. Luego de eso yo regresé, cuando yo estaba en calidad de préstamo de la Fuerza Armada al Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba en una situación de disponibilidad sin goce de sueldo. Luego regresé a la Fuerza Armada, me incorporé al curso de ascenso para
ascender al grado de mayor, y fue mientras estaba en ese curso de ascenso que decidí salir de la Fuerza Armada, pedí la baja y me retiré en octubre de 1994, ya cuando el conflicto armado pues ya tenía más de 2 años de haber concluido. Entiendo que se gradúa de abogado y obviamente ahora pertenece a una importante también firma de abogado en los Estados Unidos, ¿sí? Sí, mira, después de salir de la Fuerza Armada, yo trabajé acá en 2 empresas salvadoreñas. La última fue en TACA, donde fui gerente de seguridad durante 1 año y medio. Y ahí fue que decidí, junto con mi esposa es estadounidense, también es graduada de West Point, ahí nos conocimos en la Academia Militar. Ella llegó a ser capitán del Ejército de Estados Unidos, así como yo era capitán del Ejército salvadoreño. Solo que ella llegó a capitán antes que yo, así que ella es la que manda en mi casa. No, es una buena combinación la que hay, así ¿no? es. Sí, mira, la verdad que la vida... preparación muy especializada en el área castrense y luego, obviamente, también ya muy a lo personal, ¿no? Y se casan. Sí, la vida militar es una vida muy sacrificada. Y pues ella siendo militar también nos complementamos muy bien y ella comprendía muy bien, ella me ha apoyado en todo, incluso pues de nuestros 3 hijos, yo ni siquiera he estado en el mismo país cuando han nacido. Cuando nació nuestro primer hijo, ella estaba destacada en Panamá, que era lo más cerca que pudo venir de El Salvador, y como no tenía familia ya, a ella le tocó irse manejando al hospital a medianoche cuando ya era la hora de dar a luz, y yo estaba en Morazán y yo pude llegar hasta el día siguiente. Entonces, con ella decidimos hace exactamente 20 años, en junio del 97, trasladarnos a Estados Unidos. Yo fui aceptado como estudiante en la Universidad de Georgetown para estudiar leyes. A la edad de 37 años yo me puse la mochila al hombro nuevamente y me puse a estudiar Derecho. Ya con 3 hijos nos dificultaba mucho la parte económica, además del préstamo estudiantil, porque solo para decirte, la colegiatura anual de la Universidad de Georgetown, solo la colegiatura, eran $40,000 al año. Entonces, yo tenía que trabajar durante el día y estudiar en la noche. Eso lo hice durante 4 años. Yo llegaba a mi casa después de mis clases a las 11 de la noche a empezar a estudiar para el día siguiente. Y así se gradúa usted de abogado. Me gradué de abogado. Abogado graduado en los Estados Unidos. Perdón un poco y quizás para entender mejor en qué consiste esta fase introductoria en el programa, es importante para llegar a conocer por qué usted quiere ser candidato presidencial del Partido Arena, ¿no? Pero era necesario, o es necesario, conocer un poco antecedentes porque muy poco se conoce. Entiendo que usted representa al país en un litigio o un arbitraje muy interesante, muy importante para el país, sobre todo por una demanda que tenía la empresa Pacific Rim hacia El Salvador. Sí, Ernesto, en efecto, y no ha sido solo en uno, han sido en 4 litigios. Los países como El Salvador, en la época de la década de los 90 y luego ya en estos últimos 10 años, han estado firmando tratados de libre comercio o tratados de promoción y protección de inversiones con otros países que incluyen una cláusula de arbitraje internacional que le da a los inversionistas extranjeros de esos países la oportunidad de, si acaso, apelar, de demandar al Estado directamente en un tribunal internacional. En síntesis, usted tiene la experiencia de defender al país, ¿no? Así es. En este tipo de casos. Que ya lo vamos a hablar y a profundizar un poquito más adelante en el caso de Pacific Rim, pero era importante y necesario saberlo que obviamente este fue uno de los hechos que marcó la pauta reciente, donde incluso entiendo que ya la empresa, a raíz de haber perdido, porque ganaron el juicio, ¿no? Sí, o sea, el país Salvador ganó, así es. ¿Verdad? Entiendo que la empresa obviamente tenía que pagarle al Estado salvadoreño también por los daños y que había ocasionado, ¿no? Bueno, mira, eso no es automático, fíjate. En este tipo de arbitrajes internacionales es muy difícil para los estados ganarlos. Y en este caso, Pacific Rim había planteado, y muchos funcionarios del gobierno temían que El Salvador iba a perder. Y si hubiera perdido El Salvador, podía haber perdido hasta $314 millones, que no los tenía. Entonces nosotros pues logramos que El Salvador... Y que es una empresa con un poderío económico o hegemónico mundial, no solo en Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, a partir del año 2013 fue comprada Pacific Rim por una empresa minera australiana, OceanaGold, que esa sí tenía recursos a nivel mundial. El año pasado tuvo ganancias, estamos hablando de ganancias,
en exceso de 300 millones de dólares. O sea, era una empresa que definitivamente tenía los recursos para hacer un caso bastante fuerte y en efecto lo hizo. Montaron ellos un caso no solo legal, sino que político aquí dentro de El Salvador y diplomático. Ejercieron presiones diplomáticas contra El Salvador, que fue muy fuerte. Entonces El Salvador... O sea, no fue fácil enfrentar entonces a una empresa de esta envergadura. No, fue muy difícil, fue muy costoso. A El Salvador le costó 13 millones de dólares la defensa. Entonces, El Salvador no solo ganó y por lo tanto se evitó de perder 314 millones de dólares, sino que en algo que es bastante raro, el tribunal arbitral decidió que a la empresa le debería reembolsar a El Salvador los costos que tuvo El Salvador en su defensa de la última etapa del caso, que fue la etapa más grande y más costosa, la etapa del fondo del caso, donde se discutió quién tenía la razón sobre el mérito de la disputa. Y esa fue una cantidad de 8 millones de dólares y además dijo que la empresa tenía que pagar intereses desde la fecha del laudo, que fue en octubre del año pasado, 2016, hasta que hiciera el pago. Le digo eso porque no es automático que el perdedor tiene que pagar los costos legales, es muy raro. Y esa cantidad de 8 millones era la más alta que había sido otorgada a un Estado que había ganado un arbitraje contra una empresa. Así que fue algo bastante, un récord. Y la otra cosa importante de destacar es que la empresa había dado, la empresa Pacific Rim y OceanaGold había dado indicaciones de que estaba considerando seriamente iniciar un proceso de anulación del laudo, para solicitar la anulación del laudo. Es un proceso que hubiera durado 3 o 4 años, que le hubiera costado a El Salvador otros 3 o 4 millones de dólares, y que podría haber resultado en que se anulara el laudo original en favor de El Salvador. Nosotros seguimos representando a El Salvador en pláticas directas con la empresa, y te voy a decir algo, lo seguimos haciendo a pesar que El Salvador no le había pagado al bufete desde el año... ¿No le ha pagado o ya le pagó? Todavía no ha pagado. No ha pagado, a pesar de que la empresa, entiendo, y por lo menos eso se escuchó, que la empresa Pacific Rim o OceanaGold le había ya cancelado, digamos, no sé si es multa o en este caso la... Sí, es una condena a costa Es una procesal. condena, ¿no? Sí, ya le pagó a El Salvador. En efecto. Pero El Salvador, pero en este caso el Estado no le ha pagado a usted. Sí, en efecto. ¿O es el gobierno directamente o el Estado? Es el Estado, es el Estado. La representación está firmada por la Fiscalía General de la República, pero en nombre del Estado de El Salvador. Nosotros estamos representando al Estado a través de la Fiscalía, pero el problema es que la Fiscalía no tiene fondos para estos casos. El gobierno de la República anda firmando tratados de libre comercio o tratados de inversión que tienen estas cláusulas de arbitraje internacional, pero no le da a la Fiscalía los fondos que necesita para defender al Estado. Imagínate la Fiscalía sin fondos, y cuando los pide el ministro de Hacienda se los ha quitado el presupuesto. Y por eso se tiene desde el año 2014 facturas mensuales que tenían vencimiento de 60 días después de haber sido presentadas, que no han sido pagadas y totalizan, tanto en este arbitraje como en el arbitraje, en el caso Enel, 2.3 millones de dólares. En efecto, como tú dices, logramos convencer a la empresa que cumpliera con el laudo arbitral y le pagara a El Salvador los 8 millones más 97,000 dólares de intereses. 8 millones. Y de ahí el Estado entonces debería ya cancelarle en este caso los honorarios. Mira, el Estado tenía la obligación de cancelarnos desde el 2014 que recibieron las facturas, independientemente del resultado. Nosotros, el contrato está que se va a facturar las horas trabajadas por todos los abogados, y te digo que no solo fui yo fui el jefe del grupo de 12 abogados que trabajamos defendiendo a El Salvador, y teníamos 13 peritos nacionales e internacionales trabajando, o sea que fue un caso bastante grande y bastante costoso. El Estado tenía la obligación de pagarle al bufete 60 días después de recibida la factura. Aún si hubiéramos perdido el caso, el Estado tenía la misma obligación que tiene ahorita. Nosotros ganamos el caso, obtuvimos 8 millones de condena, obtuvimos ahora que la empresa le pagara a El Salvador, y ahora aún 3 semanas después del pago que hizo la empresa El Salvador, todavía El Salvador no ha pagado. Tenemos entendido que es un proceso bastante engorroso, porque como te digo, el Ministerio de Hacienda no le dio a la Fiscalía los recursos que había solicitado para cancelar estas deudas, y por lo tanto el pago a nosotros va a requerir de una ley que ahora así fue presentada la semana pasada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que apruebe la reasignación de fondos a la Fiscalía para que nos pueda pagar.
Ok, es interesante este tema y creo que merece el abordaje de una manera más especial, ¿no? Sobre todo porque esto es bien importante, amigos televidentes, entenderlo y verlo así. A lo largo de la historia y sobre todo de aquellos acuerdos y aquellos aspectos que tienen que ver con la relación del Estado con los negocios, a lo largo de la historia hemos tenido casos perdidos también, que no han sido de alguna manera en su defecto lo mejor para el país, ¿no? Me imagino que esta fue una experiencia muy importante. Tenemos, bueno, antes del tema del que estamos hablando, teníamos el caso con la empresa Enel, la italiana, ¿no? Que fue otra salida ahí que muchos la cuestionaron, al final dijeron era necesario mejor irnos por ese lado, pero que terminó siendo eso. Pero insisto, es un tema quizás que a lo mejor lo hablemos desde la experiencia de cómo el Estado también, y sobre todo bajo la visión que usted tiene ahora como candidato presidencial sobre este tema que también es importante para el país, porque el Estado ha perdido también. Ha perdido, bueno, en la época de los 90 perdió un litigio importante con una empresa norteamericana en el tema de la energía también. Sí. Mira, CEL ha tenido varios casos de arbitraje comercial en los cuales nosotros no hemos participado, sino que han sido otros bufetes que han sido escogidos por CEL para defender a CEL. Pero que han sido malogrados para el país. Y los han perdido. Sí, y que se han perdido. Es interesante, por eso les digo, tengo que verlo. Pero lo creo que también lo destacable este día es que tenemos acá en nuestros estudios a un candidato presidencial con una vasta experiencia estratégica militar, como él lo describe desde su origen, en la parte jurídica, en la defensa de los intereses del Estado y ahora con una visión de convertirse en candidato presidencial del Partido Arena. Hablemos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces ahora a conocer todo este escenario que nos presenta nuestro Megadrón. Vámonos hasta esta zona de El Ranchón, Navarra, ¿verdad? Hacia San Salvador. Aquí tenemos esta imagen que nos pone en perspectiva, especialmente aquellos que vienen ingresando del sector de Comalapa hacia nuestra ciudad capital. Sin duda alguna, este será un punto bien importante. Tenemos un carril disponible para quienes van de la capital hacia Comalapa, no así 3 carriles quienes van entrando hacia San Salvador. Así es que por este importante sector. Así está esta referencia vehicular para que usted la tome en consideración. Preciosa imagen que nos da nuestro Megadrón a esta hora de la mañana y sobre todo también con este rico baño de sol que tenemos, que por cierto ya huele a vacaciones, porque solo tenemos esta semana prácticamente ya de actividades y las otras y luego nos vamos de vacaciones agostinas. Vamos a la pausa. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Que está malo, porque ese dinero de nosotros pues no tendrían que tocarlo ellos. Que sean responsables, que no los tomen para gastos innecesarios, porque eso es malgastar el dinero de los cotizantes. Así es que lo que necesitamos es una seguridad de que esas pensiones se manejen bien. Yo soy pensionada y a mí no me gustaría que me dijeran en tal mes no hay pensión para usted. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre agradecemos de ustedes a fiel sintonía. Antes de continuar con este análisis, quiero recordarles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Y continuamos en nuestra conversación con el doctor Luis Parada. Él es abogado y un aspirante presidencial dentro del Partido Arena. Fue coordinador del equipo de abogados que representó al Estado de El Salvador en el arbitraje en el CIADI por la demanda de Oceana Gold, como lo estábamos conversando. A ver, ahora entremos un poco a conocer
desde luego ahora esta nueva faceta. Usted corre con una aspiración por convertirse en el candidato presidencial del Partido Arena. Cuénteme un poco, ¿cómo nace esto? Sí, mira, yo como todos los millones de salvadoreños que crecimos en el exterior, pues nos amamos mucho a El Salvador. Y cuando uno reside afuera, ese amor al país se acrecenta por la misma nostalgia de no estar en el país. Y todos nosotros nos gustaría hacer lo más posible para ayudar a nuestro país. Yo en estos años que he estado viniendo bastante al país, que he estado bien compenetrado de la situación del gobierno, de la situación fiscal, del problema de gobernabilidad, de la crisis de seguridad, me siento muy triste de ver a El Salvador en esta situación y de ver el vacío que hay de liderazgo para poder sacar al país adelante. Entonces yo, pensando y platicando con mi esposa, decidimos hacer algo para tratar de ayudar a El Salvador participando en la política, porque esa es, creemos nosotros, la mejor forma en que yo puedo ayudar a mi país a defender a El Salvador en esta nueva crisis en que está, que es una crisis bastante grande porque amenaza su propia existencia. Mira, cuando en un país donde los padres de familia se arriesgan a enviar a sus hijos solos, hijos menores, a través de Guatemala, México, para llegar a Estados Unidos para tratar de salvarles la vida, porque creen que si se quedan aquí en El Salvador no solo no tienen oportunidades de estudio, de trabajo, sino que sus vidas corren en peligro inminente de pérdida. Yo creo que es un país que de verdad necesita soluciones integrales, necesita transformaciones, y por eso es que decidí ingresar en abril al Partido Arena y demostrar mi interés en participar cuando el proceso interno de Arena para escoger a su candidato inicie el próximo año. En estos momentos te quiero aclarar que yo no soy candidato de Arena. Es un aspirante. Ni siquiera, mira, en los estatutos de Arena se maneja el término de aspirante cuando alguien ya se ha inscrito y nadie se ha podido inscribir todavía para ser aspirante a candidato del Partido Arena porque el proceso no ha sido abierto todavía. Aún y cuando se posicione territorialmente bajo esa bandera, cualquier candidato, veamos el adelanto de, por ejemplo, en el caso muy en particular del empresario Carlos Calleja, ¿qué piensa? Mira, sí, obviamente pues hay otras personas que están, igual que mi persona, interesados en aspirar a ser candidatos. Javier Simán, Javier Simán estuvo la semana, Gerardo Aguad también. Gerardo Aguad y Carlos Calleja, y es excelente que hayamos no solo 3, sino que si hubiera más, pues excelente. Y pues cada quien está iniciando los procesos en diferentes tiempos y en diferentes maneras. Yo creo que todos estamos haciendo algo muy importante porque los políticos tradicionales llegan y te dan un plan de gobierno y te dicen yo quiero hacer esto, esto y esto, sin siquiera haber escuchado a la gente. La nueva forma de hacer política, y yo creo que ninguno de nosotros somos políticos de los que estamos ahorita porque no hemos participado con cargos de elección popular, la nueva forma de hacer política es escuchar a la gente primero, para darse cuenta de cuáles son los problemas que los agobian, de cuáles son las soluciones que ellos proponen, porque las personas que están en medio del problema muchas veces son las mejores personas que pueden ayudar a proponer soluciones. Y eso verlo con estudios que se han hecho también de parte de profesionales que han venido a estudiar el problema y ponerlo todo junto, y de ahí podemos nosotros hacer propuestas concretas. Así es que ellos han lanzado movimientos ciudadanos para escuchar a la gente. Yo sin un lanzamiento he estado escuchando a la gente y no desde ahorita, sino que... ¿Lo ve como una ventaja o desventaja, su punto a favor o en contra para usted, el hecho de que ellos ya están territorialmente hablando? Mira, cada quien pues hace su estrategia de acuerdo a su objetivo y de acuerdo a sus capacidades. Mi situación es muy diferente de la de ellos. Ellos 3 viven acá en El Salvador. Yo resido en Estados Unidos, en el estado de Virginia, y trabajo en Washington. Entonces yo me he dedicado a escuchar primero a las personas salvadoreñas como yo que residimos en el exterior.
Y cuando vengo acá, tengo reuniones también con diferentes personas. Por ejemplo, el día sábado estuve con el director de una escuela pública del área de San Salvador, por el Mercado Central, con una alumna universitaria, con un alumno de una escuela pública, pero yo no los publicito, porque yo lo que me estoy haciendo es nutriendo de lo que me dicen las personas, tanto allá en Estados Unidos como acá. Pero sí, cada quien hace las cosas de una forma diferente, pues, y yo no creo pues, que haya ventaja y desventaja, eso se verá pues, al final del proceso. La cosa, lo importante, mira, nosotros hemos conversado, yo he conversado con los otros interesados en ser aspirantes a la candidatura de Arena, y nuestra propuesta es trabajar como un equipo de personas que están buscando un mismo objetivo. Cada quien está llegando a diferentes áreas de la población. Yo he tenido bastantes reuniones, en mi caso, pues como te digo, con los salvadoreños en el exterior y también con veteranos de la Fuerza Armada como yo, que hay bastantes aquí en el país, y con sus familias, pues todavía no se les ha reconocido la obligación del Estado hacia ellos. Todavía ni siquiera se les ha agradecido el trabajo que hicieron defendiendo al país. También hay dentro de ellos un grupo de lisiados que todavía tienen problemas serios, que todavía no se los están solucionando. Y te digo, aquí no solo es de la Fuerza Armada, sino que hay también pues lisiados excombatientes del FMLN que por razones de humanidad hay que tratarlos de una forma similar. Entonces yo he estado reuniéndome con ellos porque son... Sí ha estado trabajando. Yo he estado trabajando... ¿A su criterio o a su juicio debería Luis, el COENA detener y ordenar esos, esas acciones, ánimos de sus precandidatos a estarse promocionando sin que antes haya una salida oficial? Mira, ya ha habido ciertos problemas, creo yo, porque hay muchos políticos tradicionales que están apoyando a los candidatos no tradicionales, que están acostumbrados... ¿A los precandidatos o a los que aspiran? Perdón, sí, a los interesados en aspirar. A los interesados, sí. Que tal vez tratan de ser disputas territoriales incluso, que si uno llega a un lugar ya se sienten con recelo. Sí. Mira, yo no estoy involucrado en ninguna de esas controversias porque no he estado tratando de llegar a personas, pero sí Pero ¿cómo piensa usted entrar en ese campo? Mira, precisamente cuando el COENA y la Comisión Política pues den el banderillazo de salida, es que yo pienso ir a... Y mira, y yo cuando me he reunido... ¿Me quiere decir que usted respeta entonces esa parte? Sí, yo la respeto y creo porque Pero ¿no le preocupa el hecho de que estos otros aspirantes obviamente ya estén territorialmente, actuando bajo esa misma primicia, como también con el apoyo de algunas bases del partido? Mira, yo creo que es importante que la gente lo conozca a uno, indudablemente. Yo por decisión personal, y yo no estoy diciendo con esto, yo te digo, yo no creo que sea un error de parte de otras personas hacer las cosas diferentes, pero yo no he querido intervenir en estos momentos porque no quiero interferir con el proceso electoral para elegir a los candidatos de alcalde y diputado, que es el que se dio el día de ayer. Sí. Y ahora pues, el show es de los, ¿cómo te diga? La campaña es para los candidatos para alcalde y diputados. Entonces yo creo que haría mal, además de, sería bueno que me conocieran y que yo los conociera a ellos, pero haría mal yo de tratar de andarme promocionando en un momento en que la atención debe estar enfocada en las elecciones de alcaldes y diputados, que es muy importante, como estamos viendo las acciones que se están tomando en la Asamblea Legislativa, donde sin ningún tipo de debate, sin ninguna participación ciudadana, sin que se invite, por ejemplo, a la embajadora de Estados Unidos a que hable sobre cómo es la ley de extinción de dominio en Estados Unidos, antes de aprobar la ley. Aquí se aprueba la ley primero y después están diciendo. Aquí se están haciendo las cosas al revés. Entonces eso te demuestra la importancia de tener buenos diputados y por lo tanto buenos candidatos a ser diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso es que yo hasta ahora no he hecho nada que pueda interferir. Hay una directiva del COENA hacia todo. Entonces, ¿no acompaña usted la petición que en su momento hiciera
el empresario Carlos Calleja para poder adelantar las elecciones primarias para candidatos presidenciales en Arena? No, definitivamente no. Y cuando él hizo ¿Qué piensa de eso, sí? Mira, cuando él hizo esa sugerencia, la hizo primero en una reunión interna con la Comisión Política y la Comisión Electoral de Arena, y había estaba ahí. Pues yo expresé en ese momento, porque creo que uno tiene que hacer las cosas adentro, ¿no? No ir a hacerlo frente a las cámaras. Yo expresé en ese momento mi desacuerdo y expresé la relación para estar en desacuerdo, porque eso le afectaría al eventual candidato, porque no le habría permitido a los demás precandidatos o aspirantes a ser candidatos, no les habría permitido generar esos apoyos afuera de las bases del partido, que son las necesarias para después nosotros todos unirnos detrás del que sea el candidato del partido, porque esa es debería ser como en un equipo de fútbol. Imagínate qué pasaría si cada uno de los delanteros, de los mediocampistas y de los defensas y hasta el portero quisieran ser los que metan el gol. Eso sería un desastre, porque estarían cada uno más preocupados de ser el que mete el gol que en trabajar en equipo para pasarle la pelota al que esté mejor posicionado para meter el gol. A ver, pero eso tiene ciertos réditos. Ayer, por ejemplo, el empresario Carlos Callejas, cuando llega a votar, ¿usted votó el día de ayer en las elecciones? Así es, yo ayer voté. No captó mucho la atención, digamos, en términos de la prensa, pero él sí la captó. E incluso hubo quienes vitorearon su ingreso dentro de la, digamos, local de la votación. Y eso de alguna manera es parte de la ventaja que lleva para ante cualquier otro aspirante a una candidatura presidencial. Sí, mira, yo estaba presente precisamente cuando él llegó. Yo llegué como un ciudadano, como un miembro del partido, como un y no tuvo esa vitoriada, ¿no? No. Pero sí te digo, yo estuve allí casi más de 1 hora y media y allí tuve la oportunidad de platicar con diputados y con otras personas y para mí, pero sí, yo me quise dar el lugar que creí que me correspondía. Este no era el evento para los interesados en ser aspirantes a la presidencia, era un evento para los aspirantes a ser candidatos a alcaldes y diputados. Por lo tanto, te digo, yo podría haber tal vez pedido a llevar su equipo de barra a 300 personas, a 3.000 personas, a 30.000 personas que estuvieran ahí presentes, pero no lo hice porque ese no era un evento para mí. Usted se está mostrando como un candidato respetuoso del proceso. Sí, mira, y como alguien que no es ambicioso. Es que, mira, yo no soy ambicioso personalmente, y no te quiero decir que las otras personas lo sean, pero yo soy una persona que me gusta darme mi lugar. Si te fijas en las fotos que enseñaste con el fiscal general de la República, en una de ellas y en todas, a mí me ves detrás del fiscal. Yo de ninguna forma voy a tratar de ponerme a la par o tener un protagonismo, porque el fiscal general de la República es el representante del Estado del salvadoreño y el defensor en esos casos. Este no era un evento para los aspirantes, entonces por lo tanto a mí me acompañaron dos excompañeros de promoción de la escuela militar, mi esposa, y fuimos allá como cualquier militante del partido a votar. Yo ejercí pues mi derecho al voto dentro del partido de una forma discreta. ¿Usted está consciente que su candidatura o sus aspiraciones obviamente las enfrentan frente a dos grandes candidatos y digamos tradicionales, de conocerse ser de los grandes financieros que tiene el Partido Arena? Sí, mira, yo pienso de una forma diferente, Ernesto. Yo no pienso que estoy compitiendo contra ellos, sino que estamos trabajando juntos para lograr crecer como aspirantes, para lograr que el partido pueda crecer como partido, para lograr tener una unión dentro del partido, también pues con Gerardo Aguad, para lograr que después la persona que sea el candidato, todos apoyarlo a esa persona. Pero para eso es necesario que haya un buen sabor, y para que haya un buen sabor tiene que darse un proceso interno que sea no competitivo, sino que amistoso, pero que sea un proceso también democrático, transparente, y que todos nos sintamos bien que el resultado final es un resultado legítimo. Yo la verdad he conversado tanto con Carlos Calleja como con Javier Simán, yo los considero a ellos mis amigos, y como te digo, no los veo que estamos compitiendo. Sí, ellos tienen algunas ventajas en una parte, pero mira, no es esto competir uno con el otro, sino que
trabajar juntos para sumarle todos al partido para poder luego en la elección general multiplicar el efecto y poder tener éxito. ¿Se siente cómodo con el proceso de elección primaria que tiene el Partido Arena? Quiero un poco profundizar esto y ampliarme cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa comercial. Voy a aprovechar también, invitarlos a ustedes a que me sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Voy a conversar, Astrid Ábalos y este servidor, vamos a conversar con el diputado Jody Rice y también con el diputado Juan Valiente sobre importantes temas de país y sobre todo también el futuro político para ellos, quienes desistieron de correr por una candidatura como diputados. Así es que sintonice hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Vamos a la pausa. Hoy en día hay una gran corrupción en todo y uno pues duda de todas esas cosas, no se sabe cómo va, quién quieren beneficiar, a qué fin va a tener esto. Yo considero de que recuerde que tenemos derechos, ¿verdad? Entonces deben ser cumplidos nuestros derechos como población, como trabajadores. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Bueno, aprovechamos también, hablando ya casi de vacaciones y gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo, tener importante información con Karen Avilés. Adelante, Karen. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Les tengo buenas noticias, ya que las tradicionales orquestas tropicales estarán este domingo 6 de agosto en los parques recreativos Apulo y Chanmiche, Amapulapa, a partir de las 10 de la mañana. Entrada general solamente $3. Recuerde, te invita el Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esta información, regreso al estudio, Ernesto. Bien, gracias. En efecto, ya suena muchísimo ya ese calorcito y ese ambiente de fiestas agostinas. Así es que gracias, Karen, por darnos esa importante información. Gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Bueno, a ver, antes, y decía yo sobre el tema de cómo piensa usted o cómo asimila ese sentimiento que se expresa en las encuestas cuando los salvadoreños en algún momento están decantados, están inconformes con la clase política actual y más aún con aquella que ha gobernado el país. El caso muy en particular, ahora, y lo decía acá su homólogo aspirante también por una candidatura presidencial, Javier Simán, ¿cómo es posible? Decía de que ahora el COENA esté pensando en expulsar a una diputada cuando también se ha conocido de diputados que han de alguna manera puesto en entredicho mucho su papel y no se ha hecho lo mismo. ¿Cuál es la impresión que usted tiene sobre esa posible decisión? Sí, mira, Ernesto, yo en términos generales te quiero decir algo. En el caso específico de los diputados para mí se deben al pueblo que los eligió. En este caso, en El Salvador todavía es una representación por departamento. Entonces, cada diputado, por ejemplo, del departamento de Aguachapán, que creo que solo es una, se debe a todo el pueblo de su departamento, no a la cúpula de un partido. En ese caso te voy a decir, mi forma de pensar política difiere bastante de la mayoría de personas en los partidos políticos, y yo siento que a pesar que los partidos políticos son un vehículo para la expresión ciudadana en el gobierno y que son un techo bastante amplio que une a personas que puedan tener algunas diferencias, pero que en los principios fundamentales del partido están de acuerdo, no debe de esperarse que en todas las ocasiones todos los miembros de un partido político van a votar de la misma forma, porque entonces ya no están representando a su pueblo, sino que están representando a un partido político. Y eso para mí no es democracia. Mi deseo sería que se democratizara más
la política en El Salvador, y parte de ese rechazo que hay de la mayoría de la población a los partidos políticos tradicionales es porque, mira, en su tiempo la transición a la democracia que se hizo en El Salvador, y especialmente después de que terminó la guerra en 1992, hasta que el FMLN se incorpora como partido político, pues y ahora que se cierra un ciclo, bueno, cuando el partido FMLN es el partido en el gobierno, creo que ha sido muy importante y han sido pasos que fueron muy importantes en su época. Sin embargo, la democracia en El Salvador se ha quedado estancada y es necesario que se transforme, que se democratice más. Pero respondiendo tu pregunta específica, yo no creo que porque un diputado o 5 diputados voten diferente en una elección, en una votación en la Asamblea Legislativa, eso es tiene mérito como para expulsar a alguien de un partido político. Creo que un diputado tiene que tener que votar de acuerdo a su conciencia, escuchando primeramente. Claro, se reúne la fracción, ahí en las reuniones internas de fracción se discute todo, las personas tienen la oportunidad de hablar y de expresar sus puntos de vista, y a veces la fracción tiene como fracción una decisión y le piden a todos que apoyen esa decisión de cómo votar, pero yo no creo que un jefe de fracción, un partido político, le puede ordenar a todos los miembros de esa fracción que voten de una forma, porque yo creo que cada diputado debe votar de acuerdo a su conciencia. Entonces, en el tema específico de diputados que voten diferente con su fracción, yo no creo que eso debería ser motivo de expulsión. Este caso es muy diferente, sin embargo, porque la señora diputada no es, creo yo, porque votó diferente, que la están queriendo, alguien está solicitando su expulsión, sino porque ya hay un antecedente de ella. Pues ella ya había dicho que no iba a ir por la reelección por problemas que estaba teniendo, y los problemas que estaba teniendo era precisamente por las dudas sobre su lealtad como miembro del partido debido a su esposo, que se cambió del partido Arena al partido Gana. Y en este caso, pues ella también, tengo entendido, que podría haber tenido razones personales para votar de esta forma. Entonces yo no creo que los llamados a que haya a que se inicie un proceso de expulsión, que sea un proceso interno del partido, y para mí no debería haber sido hecho público, sino que estas cosas, mejor si van a solicitar la expulsión de alguien, que lo hagan dentro del partido, no delante de las cámaras. Pues siento que tiene que ser un proceso que tiene que ver si ella en realidad votó por su conciencia representando a su pueblo, o votó de una forma que no es legítima y que le puede seguir dañando al partido por siguientes votaciones. En el caso de eso, si el periodo que le falta a ella antes de entregar, si el partido Arena se quiere desligar de ella por el sentir que ella ya no es una persona confiable dentro del partido, pues eso se verá dentro del proceso interno del partido que ha sido solicitado. A ver, en ese mismo sentido, ¿qué opinión le merece la postura que tienen los diputados Johnny Rice y también Juan Valiente respecto a algunos puntos críticos dentro del partido Arena? Mira, respecto a ellos dos, yo los conozco personalmente, me parece que son excelentes personas y excelentes diputados. Como te digo, dentro del techo de Arena hay personas, sabemos personas que pensamos diferente. Yo te acabo de expresar un pensamiento con respecto a quién debe obedecer los diputados en su voto, que es probablemente diferente que el de la mayoría de las personas. Sin embargo, creo que dentro de cada partido político tiene que haber una apertura. ¿Usted cree en la independencia de criterios y de potestades que debe de tener un diputado? Yo creo que los diputados, haciendo valer el artículo 125, ¿no? Obviamente que muy poco se ha cumplido. Mira, yo creo que los diputados, en primer lugar, se deben al pueblo que los eligió y al que ellos representan. Ellos están ahí representando a un departamento y no están representando los intereses particulares de su cúpula. Johnny Wright, Juan Valiente. Johnny Wright y Valiente son personas muy valiosas, diputados muy valiosos. Con Johnny Wright también me tocó trabajar bastante en la ley cuando se prohibió la minería metálica en El Salvador, después de que se ganó el arbitraje contra Pacific Rim. Yo me solidaricé con las organizaciones de la sociedad civil que estaban pidiendo ir ahora a prohibir la minería metálica. Yo trabajé bastante, tanto con todos los partidos políticos, de verdad te digo que con todos los partidos políticos, pero Johnny Wright fue muy importante porque junto con el diputado Mata del FMLN, el diputado Johnny Wright era
el segundo de la comisión del vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, es una persona muy valiosa. El problema que tuvieron ellos creo que fue un problema lamentable, un problema innecesario. Creo que su no presencia como candidatos a diputados por el Partido Arena es pues una pérdida para el Partido Arena. Es lamentable, a mí me hubiera gustado poder tener la oportunidad de hablar con ellos antes que tomaran esa decisión. Siento yo que, mira, el que uno pueda hacer algo no significa que tenga que hacerlo. El hecho que el COENA tenía el poder de cambiar a sus diputados suplentes no significaba que era necesario que lo ejerciera y que lo ejerciera sin haber conversado primero con las personas involucradas. Yo creo que tiene que haber cierto respeto entre a los diputados y debería haber habido una conversación anterior, que tengo entendido no la hubo. Es lamentable que ellos ya no vayan a la reelección, sin embargo yo creo que ellos pueden seguir participando y colaborando por el país. Mira, todo lo que nosotros hacemos debe ser en función de buscar ayudar al país. Ellos pueden colaborar y contribuir bastante, ya sea siguiendo dentro del Partido Arena o de la forma en que ellos consideren conveniente. Yo les tengo ahí un gran respeto y ese creo yo que debe ser uno de las cosas que te digo que tenemos que evaluar después del proceso eleccionario, que el Partido Arena tiene que evaluar cómo se hicieron las cosas en este caso, para ver si hay algo que aprender para hacer las cosas diferentes. También del lado de ellos, pues obviamente para ellos los cambios de sus diputadas suplentes fue la gota que rebalsó un vaso. También ellos, pues, ellos sabrán si en realidad valía la pena o no valía la pena, pero ahora ya es una decisión tomada y yo a ellos, pues, les deseo lo mejor en el servicio del país que ellos quieren continuar haciendo. Bueno, voy a hacer la última pausa comercial. Esta oportunidad de tenerlo a usted acá en el programa era precisamente para conocer en primera instancia quién es Luis Parada, ¿verdad? Porque de alguna manera ese es un tema que nos interesaba. Voy a hacer una pausa comercial para que cuando regresemos, en los pocos minutos, hablar un poco de la reacción que la población tiene a través de las redes sociales. Y seguramente vamos a tener más tiempo para explayarlo más adelante y ya conocer puntualmente aspectos meramente del país que creo que son necesarios bajo su interés, bajo su aspiración, tenerlos de primera mano. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.